Hola, mi nombre es Marcelo Murillo y hoy les vengo a hablar sobre Oracle. Nos dicen que Oracle es una empresa que desarrolla bases de datos que almacenan y facilitan el manejo de grandes cantidades de información relacionada entre sí. Se trata de una de las mayores compañías de software del mundo y también de las más caras al crear aplicaciones empresariales de alto rendimiento. Las características de Oracle. Tenemos un modelo relacional donde nos dice que los usuarios visualizan los datos en las tablas con el formato de filas y columnas. Herramientas de administración gráfica, intuitiva y cómoda de utilizar. Trae un control de acceso de tecnologías avanzadas para vigilar la entrada a los datos. Protección de datos, seguridad completa en el entorno de producción y de prueba y de gestión de copias de seguridad. Lenguaje de diseño de bases de datos muy completo, PL y SQL, que nos permite implementar diseños activos que se pueden adaptar a las necesidades cambiantes de negocio. Tenemos también alta disponibilidad, escalabilidad, protección y alto rendimiento para la actividad empresarial. También gestión de usuario, que nos permite una agilidad en los trámites, reducción de costos, de costes y seguridad en el control de las personas que acceden a aplicaciones y a los sistemas. Las ventajas que tiene Oracle. Nos dice que Oracle es un motor de base de datos, objeto relacional más usado a nivel mundial. También tiene multiplataforma que puede ejecutarse desde un PC hasta una supercomputadora. También nos permite el uso de particiones para hacer consultas, informes, análisis de datos, etcétera. También soporta todas las funciones que se esperan de un buen servidor. También tiene un software de servidor que puede ejecutarse en multitud de sistemas operativos como Linux, Mac, Windows, etcétera. Las desventajas que tiene Oracle. Las versiones más recientes de Oracle son la 11G, la 10G, la 9G y la 8G. Desde el lanzamiento original de la 8 se sucedieron varias versiones con correcciones hasta alcanzar la estabilidad del 8.0.3. El motivo de tantos fallos fue, al parecer, la remodelación del sistema de almacenamiento, por causa de la introducción de extensiones orientadas a objetos. Otra de las desventajas que nos da Oracle es que el mayor inconveniente de Oracle es que quizás su precio, incluso las licencias de personas Oracle, son excesivamente caras. Eh, otro problema es la necesidad de ajuste. Un error frecuente consiste en pensar que basta instalar Oracle en un servidor y enchufar directamente las aplicaciones al cliente. Un Oracle mal configurado puede ser desesperadamente lento. Otra de las desventajas es que también es elevado el costo de la información y solo últimamente han comenzado a aparecer buenos libros sobre asuntos técnicos y distintos de la simple instalación y administración. Con eso terminamos nuestra exposición de qué es Oracle, sus características y sus posibles ventajas y sus desventajas. Ahora pasamos a crear nuestra base de datos en SQL Plus de Oracle, donde nos pide primero ingresar nuestro usuario y nuestra contraseña. Ahí ingresamos a la base de datos de Oracle y ya iniciamos a crear nuestra base de datos con sus respectivas tablas. La base de datos que vamos a crear es de
Un tabulado de nota. Tabulado de nota. No sale este error porque tuvimos problema en la instalación de nuestro de Oracle. Ya con eso finalizamos nuestra exposición. Muchas gracias. Hola, ¿cómo vamos? En el día de hoy vamos a hablar de MongoDB. Voy a dar una pequeña introducción de MongoDB. Al final vamos a crear una pequeña o una breve base de datos en MongoDB para ver su funcionalidad. Simplemente eso. Dicho eso, empezamos. Bueno, MongoDB es una base de datos open source, no SQL. El concepto open source significa código abierto. El, el concepto no SQL, quizás el nombre te pueda decir una idea de que va en contra de SQL, pero no tiene nada que ver. No SQL significa no only SQL. Eso quiere decir que que es un conjunto de bases de datos que aplican en donde las bases de datos típicas a las bases de datos SQL sería un proceso demasiado tedioso de mantener aplicaciones que generan datos demasiado rápido. Por ejemplo, los datos que vienen de aplicaciones de redes sociales, juegos online o de análisis de datos de múltiples sitios, lo que podrían estar relacionados también a otros conceptos llamados Big Data. Es decir, MongoDB es una base de datos que está enfocado a manejar enormes cantidades de datos que se generan demasiado rápidos. Y de hecho, el nombre Mongo viene del término humongous, que significa gigante. De manera resumida, podríamos decir que MongoDB es flexible, escalable y de propósito general. Escalable quiere decir que nosotros podemos añadir más recursos a nuestra base de datos. Simplemente añadiendo más servidores. Este es el enfoque más utilizado hoy en día en Internet. Empresas como Google, Facebook utilizan este concepto uniendo múltiples computadores para extender sus recursos. A, es, a esta enorme cantidad de computadores se le conoce como un clúster. Adicionalmente, se denomina propósito general porque puede ser utilizado en cualquier tipo de aplicación. Obviamente, está mucho mejor enfocado a manejar datos enormes que van cambiando continuamente, pero aún así pueden ser utilizados en aplicaciones de data science y aplicaciones de internet. Y de hecho, en este último es donde más se utiliza. Mongo es escrito en C++ y es multiplataforma. Y así pueden utilizarse en cualquier sistema y soporta enormes cantidades de lenguaje de programación para conectarse a través de driver como lo hacen muchas otras bases de datos. Entre algunas características podemos encontrar que MongoDB está orientada a documento. Cuando hablamos de documento, eso no tiene nada que ver con archivo. El nombre documento se refiere a los datos que vamos a estar guardando en Mongo. De hecho, lo que vamos a estar guardando son objetos JSON.
A estos objetos se le denominan documentos. Es decir, cada datos que guardemos en Mongo se va a llamar documento. Adicionalmente, Mongo también tiene la característica de ser una base de datos esquema. Esto significa que cuando guardamos algún, y esto es una ventaja porque no vamos a saber cuál es la estructura. Simplemente vamos a poder almacenarlo de manera rápida. Otra característica es que también nos provee un fácil escalabilidad horizontal. El escalabilidad horizontal quiere decir que cuando nuestra aplicación vaya creciendo o nuestra base de datos vaya creciendo, no vamos a tener que comprar servidor más potente. En todo caso, pagar por un servidor más potente. Simplemente vamos a añadir otros servidores para que soporte la carga. Y de esa manera se va distribuyendo nuestros datos en un clúster. Y todo esto ya lo hacemos por defecto, así que no tenemos que preocuparnos nosotros de esto. Y como otra característica importante, Mongo utiliza JSON como formato de datos. Eso quiere decir que cuando guardamos datos, vamos a guardar objetos de JavaScript y vamos a tener que guardar los datos en formato. A diferencia del mundo SQL, en donde los datos por lo general se guardan en filas, la funcionalidad dentro de MongoDB, cómo se crea una base de datos Muy y bien, así por el estilo. continuamos. Como ya tenemos instalado MongoDB, vamos a iniciarlo. Para iniciarlo, lo hacemos desde la consola de Windows. Simplemente escribimos cmd, lo, lo ejecutamos como administrador, le damos sí a los permisos que nos pide Windows, ponemos mongod para iniciarlo, abrimos una nueva consola de Windows CMD, lo ejecutamos igual como administrador y a todos los permisos le damos que sí. Entonces aquí ponemos, para conectarnos con el servicio, mongo sh para, entrar a la shell. Y aquí ya hemos entrado, ya lo hemos conectado con el servicio de Mongo. Para limpiar la consola solamente CLS. Esa consola nos sirve para interactuar con el servidor. En esas palabras, esa consola nos sirve como un intérprete de JavaScript. Podemos interactuar con JavaScript, podemos utilizarlo con JavaScript y tengo un intérprete de JavaScript. Por ejemplo, para hacer una prueba, por ejemplo, vamos a declarar una variable llamada get. Podemos igualarla, podemos darle un valor de 3000. Ya nos da el valor de 3000. En ese caso, si pongo X, perdón, si doy Y, obtengo el valor de esta variable. Por ejemplo, aquí podemos hacer todas las operaciones de intérprete de JavaScript. Por ejemplo, podemos poner Y dividido entre 2, nos arroja 150. Por ejemplo, que 300 divididos entre 2, y podemos poner Y multiplicado por 4, nos arroja 900. Nos sirve como un intérprete de JavaScript, a pesar que estamos dentro de Mongo, porque como sabemos que Mongo trabaja con objetos JSON, o sea, trabaja con objetos, como por decir, JavaScript. Ahora vamos a ver cómo crear una base de datos en MongoDB. En MongoDB no existe ningún comando que me pueda decir que se puede crear una base de datos con create database, ya como lo hace en una base de datos SQL. En MongoDB no se utiliza ese.
En MongoDB simplemente se utiliza database y la base de datos no está creada por defecto, se crea la base de datos. Pero antes vamos a visualizar qué bases de datos tenemos ya creadas. Por ejemplo, para visualizarlo utilizamos el siguiente comando. Show dbs. Aquí nos muestra las diferentes bases de datos que ya tenemos creadas. Por ejemplo, tenemos universidades, base de datos universidades, adjunct configuración, ejemplo 2, ejemplo 3 y locals. Por ejemplo, si vamos a crear una base de datos, por ejemplo, podemos poner use, llamémosla ejemplo 4. Ejemplo 4. Ahí nos dice, se creó la base de datos ejemplo 4. Pero, por ejemplo, vamos a ver para ver si la base de datos ya está creada. Show dbs. Nos dice que está creada universidades a management, configuración, ejemplo 3, ejemplo 2, ejemplo 3 y local. ¿Por qué no nos muestra la base de datos número 4 ya creada, ejemplo 4? Porque hasta que no le creamos una colección y un objeto, no los crea por sí en la base de datos. Está usando la base de datos, pero no está creando ni la colección ni los objetos. Ya sabemos, por ejemplo, las colecciones vienen siendo como si fueran tabla en una base de datos SQL y los objetos como si fueran registro. Ahora vamos a crear lo que son las colecciones y los registros. Por ejemplo, para crear una colección de registros, ponemos db punto para que usemos la base de datos, el nombre de la colección, llamémoslas cliente, punto, insert, abrimos paréntesis, abrimos llave, por ejemplo, nombre, abrimos comilla, el nombre, por ejemplo, en mi caso ponerle Edwin, cerramos comilla, coma si queremos seguir ingresando, por ejemplo, apellido, llave, por ejemplo, tenemos comilla, Caicedo, cerramos comilla, coma, si queremos, por ejemplo, barrio, dos puntos, por ejemplo, tenemos comilla, el nombre del barrio, por ejemplo, pongámosle barrio Pance. Cerramos comilla. Si queremos seguir añadiendo simplemente comilla, pues, el campo y así por el estilo. Cerramos llave, cerramos paréntesis, punto y coma. True. Significa que ya la base de datos está creada. Por ejemplo, si queremos visualizar la base de datos ya creada, show dbs, enter, dice que ejemplo 4, te dice que está la universidad a Miami en configuración y ejemplo 4 ya está creado. Ya tenemos la base de datos ya creada. Ya si queremos visualizar qué tablas tenemos en la base de datos o qué colección tenemos en la base de datos, vamos a poner show collection, que sería, pues, es colección. Queremos saber qué colecciones tenemos. Collections, dice que tenemos clientes, tenemos la colección cliente, o sea que en otras palabras tenemos la tabla cliente, en ese caso son colecciones, tenemos la colección cliente. Por ejemplo, si queremos ver qué tenemos dentro de la colección, podemos utilizar el siguiente comando. Queremos ver, por ejemplo, qué es lo que hay dentro, pues, en otras palabras, de la tabla o dentro de la colección. Podemos utilizar el siguiente comando. db punto
el nombre que le hemos dado a la colección, que en este caso viene siendo cliente, cliente.fitnet, paréntesis, punto y coma. Nos dice que tenemos nombre, apellido y barrio, los que hemos creado acá el primero. Y por defecto nos crea un ID para identificar. No, en MongoDB no tenemos necesidad de crear, por ejemplo, lo que son los IDs o la llave primaria. Él nos crea eso por defecto. En ese caso aquí ya tenemos ya el ID creado, tenemos ya el nombre que le hemos puesto, el nombre Edwin, apellido Caicedo y el barrio Pance. Entonces, eso es lo que hace MongoDB. Lo que crea es la base de datos, que creamos una base de datos y creamos que son las colecciones y a esas colecciones objetos. Que por ejemplo, vienen siendo objetos JSON, objetos de JavaScript. ¿Ya? Así es como funciona MongoDB. Dicho eso, por terminar mi explicación, así que muchas gracias.